Fulcanelli. Assurément, c'est une énigme au niveau de l'humain. On a pu croire, d'après ma première préface au mystère des cathédrales, on a pu croire qu'il était mort. C'est une erreur. Il est bien toujours vivant. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'il est arrivé à l'adepta, parce qu'il a la pierre philosophale. Il vit toujours. Il a tué le vieil homme. Il ne pouvait plus rester à notre niveau puisqu'il a gagné. Fulcanelli, el gran alquimista del siglo XX. Fue el autor de dos obras de principios de siglo, El misterio de las catedrales y La morada filosofal. El autor, con este seudónimo, mantuvo oculta su identidad hasta nuestros días y a día de hoy sigue considerándose como uno de los grandes misterios de la materia. Pero este misterio ha sido desvelado por una investigación publicada en los libros llamados La identidad de Fulcanelli, primera y segunda parte. Este vídeo será el primero de una serie donde se irán dando las claves para la resolución de este misterio y que se describen con detalle en estas obras. No se va a exponer aquí la historia de lo que ya conocemos sobre Fulcanelli ni dar un resumen de sus obras. Vamos directamente a la explicación o razonamiento principal de la investigación. Por tanto, este vídeo irá dirigido a aquellos que tengan conocimiento del tema y quieran tener un preámbulo de estos libros. Lo titularemos Cronología de Cancelliere. Empecemos. Cancelliere, al que hemos escuchado hablar al principio del vídeo, fue el único discípulo de Fulcanelli que se conoce. Mucho más joven que su maestro, participó en las obras redactando los prólogos y ocupándose de su edición. Su vida estuvo completamente dedicada al estudio de la materia alquímica, publicando numerosos libros y artículos, en los cuales nos habló de su maestro. Él conforma la única vía posible de investigación sobre la identidad de Fulcanelli, ya que es la única persona que, habiéndolo conocido, nos habló de él. Pero ojo, el discípulo mantuvo el respeto por el anonimato que quiso llevar su maestro. En ningún momento encontraremos en sus escritos ningún dato concreto sobre Fulcanelli. Por ello, dentro de la prolífica bibliografía de Cancelliere, uno puede llegar a las más variopintas conclusiones, ya que nos habló de él siempre de manera ambigua, con datos imprecisos, incluso contradictorios entre sí. Pero sí que puede observarse que, aunque no habló de manera directa, nos quiso ir dejando pistas sobre su maestro para que el curioso pudiera ir conformando, a modo de investigación policial, un retrato robot del personaje. Esto ha dejado un campo abierto para los investigadores que se han ido acogiendo a uno u otro escrito de Cancelliere, según fuera de su conveniencia, para apoyar su tesis particular sobre la identidad de Fulcanelli. Son muchos los estudios que tenemos hasta la fecha. Y es que hay que decir que dar con la clave del pensamiento de Cancelliere es una tarea compleja. Querer saber qué nos quiso decir una persona mediante sus juegos de palabras y sus declaraciones que a propósito hizo confusas es jugar a la lotería. Ese ingente esfuerzo bien podría terminar en un gasto de tiempo inútil. Pero el paso del tiempo nos otorga una gran ventaja. A día de hoy podemos tener una visión global de toda su carrera como escritor y observar cómo fue modificando las menciones a su maestro, pasando por épocas donde prácticamente no lo menciona, a otras donde el recuerdo es constante. Y es que realizar un estudio serio sobre sus escritos
pasa por analizar la cronología de estos, o al menos tenerlo siempre en cuenta. Su pensamiento, como es normal, ha ido modificándose con el paso del tiempo y ha quedado reflejado en su bibliografía. Es en este estudio cronológico donde surgen muchas dudas y hechos incoherentes con las confidencias de Consellier, y donde nos hacemos las preguntas claves para resolver el misterio. ¿Por qué existe un periodo de tiempo donde no menciona al maestro? ¿Cómo es que a partir de una fecha sus escritos están prácticamente todos dedicados a él? ¿Cómo es que en tal fecha obtiene nuevos escritos de Fulcanelli si nos había dicho que había desaparecido 30 años atrás? ¿Por qué tiene diferentes modos de referirse a su maestro según la fecha de sus escritos? ¿Cómo es que Fulcanelli había desaparecido y 30 años más tarde vuelve a verlo? Vamos a verlo. Vamos a desglosar la cronología de sus escritos y veremos cambios de comportamiento de Cancellier que tienen una respuesta. Bueno, comenzamos con la cronología de escritos de Cancellier. Vamos a trazar una línea desde su nacimiento hasta su fallecimiento, 1899-1982, ¿no? Y en ella vamos a ir poniendo en orden cronológico sus escritos, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ir viendo lo que yo llamo los cambios de pensamiento de Cancellier respecto a su maestro, a Fulcanelli, a lo largo de los años, ¿vale? Con el objetivo de ver si en esos cambios ha ocurrido algún suceso que lo haya provocado, ¿vale? Y de manera que nos pueda dar pistas sobre la identidad de Fulcanelli. Mirad. Bueno, el primer escrito que aparece de Cancellier pues es el prólogo que está fechado en 1925 de la primera edición del Misterio de las Catedrales de Fulcanelli, que se publicaría un año más tarde, en 1926. ¿Vale? Es un prólogo muy emotivo, en el que él se declara como discípulo de Fulcanelli. Nos comenta esa misteriosa hermandad, Frères de Heliópolis, a la que Fulcanelli parece pertenecer. Y bueno, vamos aquí a poner unas transcripciones del propio prólogo, en el que vemos, aparte de a pesar de lo breve del escrito, el prólogo no son más de 2 páginas, hay una gran carga emocional de Cancellier hacia su maestro, una carga, un sentimiento como de despedida, ¿no?, hacia él. Aquí leemos: hace ya mucho tiempo que el autor de este libro no está entre nosotros. Se extinguió el hombre, solo persiste su recuerdo. ¿Podía él, llegado a la cima del conocimiento, negarse a obedecer las órdenes del destino? Nadie es profeta en su país. Este viejo adagio nos da tal vez la razón oculta del trastorno que produce la chispa de la revelación en la vida solitaria y estudiosa del filósofo. Fijaos el tono de despedida. Fulcanelli, su maestro, ha debido desaparecer, no pudo negarse a obedecer las órdenes del destino, en lo que nos comenta, pero fijaos lo que nos dice: nadie es profeta en su país. Esa es la razón, ¿no?, según leemos, por la que Fulcanelli ha debido desaparecer. Nadie es profeta en su país, pues son 2 conclusiones, 2 posibilidades: o que Fulcanelli no fuera francés y se dirigiese a Francia para publicar, y bueno, y este tono de despedida sería la vuelta a su país. Su maestro está representándose en Francia porque en su país no lo puede hacer, ¿no? Y ya ha vuelto a él. O bien es un nativo francés que ha tenido que exiliarse, lo cual, bueno, tiene poco sentido porque se está publicando en Francia, ¿no? Pero bueno, una de esas 2 opciones es lo que nos está diciendo aquí Cancellier.
nos dice Fulcanelli, Francia. Bueno, no siempre van de la mano, ¿no? Hay otro país entre medio. Y como el Fénix de los poetas, una personalidad nueva renace de las cenizas. Mi maestro lo sabía. Desapareció al sonar la hora fatídica, cuando se produjo la señal. ¿Y quién se atrevería a sustraerse a la ley? Bueno, de nuevo la despedida y el motivo, ¿no? Un motivo que Fulcanelli no pudo desobedecer las órdenes del destino, no pudo sustraerse a la ley, no pudo evitar una ley que lo obligaba o salir de Francia o emigrar a Francia. No lo sabemos, ¿no? En más frases, Fulcanelli ya no existe, sin embargo, y este es nuestro consuelo. Su pensamiento permanece ardiente y vivo, encerrado para siempre en esta página como en un santuario. ¿Vale? Entonces, parece, o da la impresión cuando uno lee este prólogo, que este es el único escrito que nos deja Fulcanelli. Este es el único consuelo para nosotros y para Canceller en particular, de que su pensamiento pues, permanece aquí, ¿no? Bueno, hasta ahora pues nada normal. Canceller además pues se ha tenido que ocupar de las ediciones y de escribir el prólogo, algo que concuerda con la marcha de su maestro. Aparte pues nos dice también otro dato, que Canceller habría conocido a Fulcanelli hacía más de 10 años. Bueno, esto como resumen del prólogo de la primera edición, que ya digo, es muy breve, con una gran carga emocional de despedida hacia su maestro, dando las causas, ¿no? Nadie es profeta en su país, no pudo desobedecer las órdenes del destino, no pudo sustraerse a la ley, y nos queda pues esta obra suya, ¿vale? Que es nuestro consuelo. Marcamos aquí en la línea temporal, porque además si uno lo lee parece que fue pues pocos años atrás, ¿no? De 1925, esa desaparición de Fulcanelli. Vamos a poner aquí la fecha de la desaparición de Fulcanelli, porque más adelante ya nos lo concreta en muchas ocasiones, ¿vale? Que fue en 1922 cuando su maestro desapareció. Siguiendo con la línea cronológica de escritos de Canceller, el segundo escrito pues el prólogo al segundo libro de Fulcanelli, Las moradas filosofales. Bastante sorprendente, ya que bueno, después de ese prólogo con ese tono de despedida, esa carga emocional, esas menciones tan directas hacia su maestro, aquí nos encontramos con un prólogo bastante más extenso y que no hace mención a esa reaparición de su maestro, ¿no? Da la impresión de que Canceller pues no tenía ni idea de que se estaría elaborando esta segunda obra, o pensaba que al tener que desaparecer, emigrar, no iba a ser publicada, ¿no? Más bien sería esta segunda opción, ¿no? Bueno, pocas menciones personales ya a su maestro, o más bien ninguna. Un prólogo extenso, pero digamos frío hacia su maestro. Vamos ahora con lo que vienen siendo ya las primeras publicaciones propias de Canceller, que no son los prólogos de las obras anteriores, sino son artículos de revista, que es por donde empieza en 1934. Aquí hacemos un pequeño listado de ellos, pero los hay más, ¿no? Simplemente para indicar que en todas estas publicaciones no se menciona para nada a su maestro, cosa extraña, ¿no? Parece las menciones son escasas y poco relevantes. Podríamos decir que es algo acorde como un recuerdo que va quedando bastante alejado en el tiempo para Canceller. Fijaos, vamos avanzando los años hasta 1945, en el que Canceller publica su primer gran libro, ¿vale? Du Logique Alchimique, en 1945. Y bueno, aquí es un libro extenso y bueno, en el que se espera que nos hablase de su maestro, pero sin embargo lo único que nos dice
poco más de lo que ya nos había dicho, ¿no? Que ahora no es que sea discípulo, sino que es el único discípulo de Fulcanelli. Aquí claramente, bueno, quita a Dujol y a Champagne porque ya están fallecidos. Simplemente es, digamos, un juego de palabras. Ahora es el único discípulo de Fulcanelli que nos ocultó su personalidad con tal cuidado que incluso para Cancellier muchas de sus facetas eran desconocidas, y objeta la idea de los que identifican a Fulcanelli con Pierre Dujol y Champagne, ¿vale? Nada, digamos, todo muy distinto a lo que fue el primer prólogo del misterio de las catedrales. Siguiendo con esta cronología, seguimos con más artículos y publicaciones de Cancellier en el que no hay menciones a su maestro, nada nuevo, nada relevante, ¿no? Hasta seguimos y llegamos a 1952, en el que realiza Cancellier realiza el prólogo al libro de René Ajot, un compañero y amigo suyo, un libro de Aspect de l'Alchimie Traditionnelle, ¿vale? Este libro es extraño porque, bueno, sigue con la misma dinámica de no mencionar a su maestro, pero se incluye una portada que es el Fini Gloria Mundi, ¿vale? Del cuadro de Fini Gloria Mundi de Valdés-Leal. Una extraña portada, ya que el libro pues no habla para nada de este cuadro, ni siquiera el prólogo. Parece que la decisión de la portada para la publicación del libro, que fue finalmente en junio del 53, pues fue una decisión posterior, ¿no? Algo extraño porque, por lo que veremos más adelante, ¿no? Tenemos que en 1954 realiza el prólogo a un libro de otro amigo suyo, que es Claude Dugier, y en él Cancellier realiza numerosos, abundantes comentarios al Hospital de la Caridad de Sevilla y en particular a los cuadros de Valdés-Leal, Inisto Oculi y Fini Gloria Mundi que en él se encuentran, ¿vale? No solo eso, describe con más detalle dicho cuadro, reprocha el uso de la portada del libro de René Ajot del Fini Gloria Mundo, ya que ese había sido el título y portada de la proyectada tercera obra de su maestro, de Fulcanelli, y nos dice que esa tercera obra iba a tratar sobre el destino final de la Tierra y de los hombres, ¿vale? Bueno, esto, la deducción es clara, una confidencia tuvo que realizar Cancellier a su amigo René Ajot, que finalmente lo traicionó y quiso poner esa portada que iba a usar Fulcanelli para su tercera obra. Desde luego que Cancellier lo comenta aquí, y que se use esa portada es un claro indicativo de que ese libro ya no podía acabarse, es decir, que Fulcanelli ya había fallecido, ¿no? Igual comentaremos esta extraña portada más adelante en otro vídeo, ¿vale? Pero bueno, de momento parece que en este año empieza a reactivarse el tema de Fulcanelli. Ahí empiezan a haber datos nuevos, muchos comentarios al Hospital de la Caridad, cuadro de Fini Gloria Mundi, que Fulcanelli tenía proyectada una tercera obra, los temas que iba a tratar, ¿vale? Cancellier, por algún motivo, o tiene ya libertad para hablar de ello, o le ha llegado nueva información, ¿no? Veremos más adelante cuáles son esos motivos. Aquí hay una obra de Cancellier, de los comentarios y traducción de la obra de Basilio Valentín de febrero del 95. Hay pocas citas a Fulcanelli, pensamos que es un libro que ya tendría bastante avanzado antes de esta fecha, digamos, de 1953, en el que parece que consigue nueva información, ¿no? Pero aún así hay comentarios sobre Fulcanelli. Y llegamos a 1957,
en el que Cancelliere reedita la primera obra de Fulcanelli y realiza un prólogo a esta segunda edición del Misterio de las Catedrales. Lo sorprendente aquí es que se reactiva el tema Fulcanelli y nos habla de... vemos que consigue mucha información nueva que antes no teníamos y parece como que tiene mayor libertad para hablar de él, ¿no? Tras unos 30 años que hemos pasado, que lo hemos representado aquí con los círculos en blanco, ¿no? Rodeados de amarillo, unos 30 años de silencio, que parece que ha mantenido el respeto hacia su maestro. Parece que a partir de 1953 se reactiva el tema Fulcanelli y parece que esa regla de silencio se rompe. No del todo, porque sí que es verdad que no da datos sobre su identidad ni nada, pero empieza a hablar de manera más clara sobre su maestro. Y no solo eso, vemos aquí que en el prólogo de esta segunda edición del Misterio de las Catedrales, pues nos dice la fecha en la que fue redactado el libro originalmente. Bueno, nos da detalles de que en esa fecha aún no había conseguido la piedra filosofal. Y aquí un dato extrañísimo, Cancelliere nos transcribe una carta al completo que el verdadero iniciador de Fulcanelli le había escrito a Fulcanelli, ¿no? Y además nos dice que esta carta había pertenecido largo tiempo guardada en la cartera de Fulcanelli y que la conservó durante muchos años como un talismán de la prueba escrita del triunfo de su verdadero iniciador. Y dice que ya nada nos prohíbe publicar hoy, y la publica. Bueno, uno cuando lee esto, lo primero que piensa, lo más evidente, es que Fulcanelli ha debido fallecer. Cancelliere no sabemos cómo se ha hecho con esa carta y tiene libertad para publicarla. Eso de que nunca se separaba de ella, la guardó durante muchos años y ahora ya nada nos prohíbe publicar hoy, nos dice. Además, hay nuevos escritos de Fulcanelli que añaden esta segunda edición. Nos dice, nos añade el capítulo de la cruz cíclica de Endaya, incluye 3 nuevas láminas de champán. Además, nos anuncia una segunda edición de las moradas filosofales. Sigamos con ello y luego haremos un alto en el camino que creo que es necesario, ¿no? 2 años más tarde nos publica nos reedita las moradas filosofales con un prólogo a esa segunda edición, ¿no? Y aquí, de nuevo, pues nos habla muchísimo de esa tercera obra inacabada de Fulcanelli, Fini Gloria Mundi. Nos añade un nuevo capítulo dividido a su vez en varios fragmentos titulado Paradoja del progreso ilimitado de la ciencia, escrito por Fulcanelli. Nos habla del monasterio franciscano de Cimiez, que habría visitado con su maestro. Es decir, no sabemos por qué Cancelliere ha obtenido nuevos escritos de su maestro, ha obtenido la carta de su iniciador de la que nunca se separaba, nos habla de él con mayor libertad, o bueno, nos da datos de él, que en 30 años no nos había hablado de nada de su maestro. El cambio es notable y por ahora no sabemos el motivo, pero algo ha debido ocurrir, ¿no?, para toda esta nueva información. A partir de aquí, pues volvemos en 1963, otra obra de Cancelliere que nos habla de su maestro también. Aquí, más que por un tema de nueva información, es más por un tema comercial. Las obras de Fulcanelli ya han saltado a la fama y Cancelliere se apresura para realizar una tercera edición con una tirada mucho mayor que la primera y la segunda, previsto para las grandes ventas que se esperan de su obra, y como realmente así fueron, ¿vale? De hecho, es una edición que podemos decir apresurada, ya que no se incluyen las láminas de champagne y una edición mucho menos cuidada que las anteriores, ¿no? Aparte de que yo que sé, en 6 años no tiene sentido
que publique una nueva edición de un libro si además no va a añadir ni modificar nada, simplemente añade un prólogo a esa tercera edición. Está destinado para las grandes ventas que se esperaban y que realmente así fueron. Aún así, en los prólogos nos sigue hablando con mayor libertad de Fulcanelli. Aquí en 1967 publica un libro, La alquimia y su libro mudo, el Mutus Liber, comentario al Mutus Liber, y de nuevo hay menciones bastante personales y concretas sobre Fulcanelli, ¿no? Menciona que el editor Schemitt no encontró ni una vez a Fulcanelli entre 1925 y 1930, es decir, Canceller se encargó de las ediciones. Que conoció por primera vez a su maestro en 1916, que bueno, nos comenta cómo resolvió el jeroglífico de la Yeman, que se sorprendió con la facilidad con lo que lo hizo, aparte de otros comentarios, ¿no? Seguimos con los comentarios concretos y bueno, que nos iban dando pistas sobre la identidad de su maestro, ¿no? Que siempre había querido ocultar y había querido permanecer en silencio, ¿no? Llegamos a una fecha clave en 1969 y los años posteriores, en el que Cancellier nos comienza a hablar de un extraño viaje que realiza a España. Es un viaje que nos comenta Cancellier, bueno, aquí en esta obra, y en todas las posteriores. Yo he contado hasta en 12 ocasiones Cancellier nos describe el viaje que realiza a Sevilla. No solo eso, es un viaje que realiza a Sevilla y que además en el que se encuentra su maestro Fulcanelli, ¿no? Vamos a detallarlo un poco a cada una de esas menciones, ¿no? La primera vez que aparece es en este libro de Claude Seignolle, en el que el autor nos dice que no puede revelar quién es el protagonista de esta historia del viaje a España, pero bueno, que posteriormente se supo que fue Cancellier, ¿no? Aquí nos dice que Cancellier mantiene una correspondencia con una familia de Castilla rica que parece retirada en el tiempo y que emplea un francés de estilo antiguo, que hace que recibió un billete de avión a Madrid para conocerse, que visitó una casa, le llevaron a una casa donde los huéspedes vestían a la antigua, y que estos huéspedes pues hablaban, tenían un perfecto conocimiento de la alquimia y hablaban con una familiaridad que parecía revelar una actividad cotidiana, ¿no? Una actividad en la alquimia de manera cotidiana. Seguimos avanzando y aquí tenemos ya la primera confesión de Cancellier sobre el viaje a Sevilla. Ya nos dice que fue él, nos da otra fecha, que ahora nos dice que es 1951, y aquí ya nos da en concreto de que ve a Fulcanelli, pero con el rostro de una mujer joven que porta el toisón de oro, ¿no? No detallamos más los comentarios porque, bueno, posteriormente veremos un resumen de ese viaje, ¿no? Llegamos al 72, otra obra de Cancellier, nos da datos de Fulcanelli, en el que nos dice que Champagne entró a servicio de Fulcanelli en 1910 y que él lo hizo en 1915. Luego otra obra de Cancellier del 1975 nos dice que él tenía acceso a la biblioteca de Fulcanelli. Nos habla otra vez del Fini Gloriae Mundi. Y ya, bueno, han pasado años de esas terceras ediciones. Los libros de Fulcanelli son auténticos bestsellers mundiales y Cancellier empieza a recibir propuestas de entrevistas, primero por, bueno, de periodistas, en radio, en televisión. La primera sí que resalto es esta de Frater Albertus, donde también nos habla del viaje de Sevilla. Esta del 78, Radioscope de Jacques Chancel, que también nos habla más en extenso de su viaje a Sevilla. Es decir, le da una importancia vital a este viaje. Nos está llamando la atención de que Cancellier se encuentra en Sevilla de nuevo con su maestro en la década de los años 50, ¿vale?
Y llegamos a otra entrevista que le hace Robert Amadou, Le Feu du Soleil, que luego publicaría, editaría en un libro y transcribiría la entrevista al completo, ¿vale? Aquí ya Cancelliere habla en extenso de su maestro y del viaje a Sevilla. Nos dice que conoció a Fulcanelli en Marsella, que la relación directa con él fue entre el 16 y el 22, coincidiendo con esa marcha, ¿no? Podemos ponerlo aquí en la línea temporal de relación directa, lo marcamos en azul, marcando en azul esa conexión entre Cancelliere y Fulcanelli, digamos, ¿no? Bueno, nos dice que, bueno, después de la transmutación, que Fulcanelli desaparece, de nuevo tenemos esa fecha, que conocía grandes personalidades, nos habla incluso, nos da pistas incluso sobre la fecha de nacimiento de Fulcanelli, y bueno, y aquí su viaje a Sevilla, que lo vuelva a ver, esta vez no vuelva a ver a Fulcanelli en Sevilla con el aspecto de una mujer, sino con el aspecto de un hombre de su edad, unos 50 años, ¿no? Por aquel entonces. Bueno, debido a la fama que tenía Fulcanelli en esos momentos, Cancelliere le he preguntado en muchas ocasiones por quién redactó los libros, quién fue él, cuál era su papel y demás, ¿no? Y Cancelliere lo que nos dice que, bueno, él se encargó de la redacción final y nos habla otra vez de esa tercera obra de Fulcanelli, ¿no? Que tuvo cuando se encontró a Fulcanelli en Sevilla alguna dificultad para reconocerlo, ¿no? Que había en la mansión de Sevilla donde se lo encuentra, había niños jugando vestidos como en el siglo XVII, también jóvenes muchachas vestidas de la época y luciendo el toisón de oro, de nuevo otra vez esa referencia a la joya, ¿no? A esa joya propia de los Borbones. Ya para terminar, al final de su vida, en 1979, otra entrevista, esta vez con Jacques Pradel, y ya en el final de su vida reedita su libro, la obra que antes habíamos mencionado, su primera obra, Du Logis Alchimique, de 1945. Realiza una segunda edición en el que, bueno, añade varios textos de sus estudios y hace algunas modificaciones muy curiosas, ¿no? Fijaos en esta, ¿no? En la primera edición de 1945 nos dice, hablando de la puerta de Palombara de Roma que está describiendo Cancelliere, que nos dice que tiene una interpretación alquímica, nos dice: si Fulcanelli hubiera conocido este monumento, lo habría puesto en sus moradas filosofales, ¿no? Bueno, nada extraño, ¿no? Por el momento, pero es que luego cambia esa frase, es lo único que cambia en la segunda edición de 1979, y nos dice: si Fulcanelli, cuando vivía aún en el plano humano, hubiera conocido este monumento. Es decir, no sé, ¿por qué no realiza ese cambio? Pues bueno, está claro que Fulcanelli, el estado de Fulcanelli, o podemos concretar su fallecimiento, ha debido de ser entre 1945 y 1979, ¿no? Bueno, lo ponemos ahí como una pista más, ¿no? Bueno, haciendo un resumen de esta cronología de escritos, es evidente ver las diferentes épocas por la que pasa la carrera de Cancelliere, ¿no? Podemos decir que el comienzo de sus escritos, en los prólogos del libro, es el tiempo de relación mutua con Cancelliere. Luego pasamos a una época extraña de silencio, que podemos decir de respeto hacia su maestro, en el que no le menciona ni hace confidencias de ningún tipo respecto a él, ¿no? Y eso que, como hemos comentado, empiezan a publicarse sus primeros artículos y sus primeras obras, ¿no? ¿Por qué este cambio, no? En principio, lo único, si uno no ve esta parte de sus publicaciones y solo está analizando esta, lo que podría pensar es que fue una relación pasajera, ¿no?
o que dejó una relación que dejó de tener importancia, pero es que nada más lejos de la realidad. Tras esos 30 años pasamos una época bien diferente. No sabemos el motivo a priori, pero en esta época no solo reanuda las menciones a su maestro, sino que consigue nuevos escritos, consigue la carta del verdadero iniciador de Fulcanelli, de la cual nunca se separaba, y habla con mucha mayor libertad de él, de su fecha de nacimiento, de las personas a las que conocía, de las personas a las que se encontró en Sevilla. ¿Qué ha pasado durante estos 30 años o qué ha pasado en esta fecha que le hizo obtener esa información y cambiar el modo de dirigirse hacia su maestro? Pues es el propio Cancelliere el que nos da explicaciones sobre este periodo de silencio. Aunque bueno, de una manera vaga, como él siempre acostumbraba, ¿no? Estos 30 años, fijaos lo que nos dice en 1960. La regla de la prudencia respecto al trabajo pasó a la del respeto absoluto, en lo que se refiere a la personalidad del adepto. Y esto en el rigor y la universalidad que comprendemos mejor que nadie. Nosotros que no temimos asumir las pesadas consecuencias de un comportamiento excepcional, sin duda autorizado este medio siglo. No está hablando eminentemente trágico y transitorio, no está hablando de este medio siglo, hasta los años 50, en el que ha mantenido un secreto absoluto. Ese medio siglo eminentemente trágico y transitorio, por supuesto, por las dos guerras mundiales que sufrió Europa y Francia en particular, ¿no? Pero vamos a datos más concretos sobre este periodo de tiempo de silencio, ¿no? Fijaos lo que nos dice en el 64. ¿Qué fracaso sería que tras la marcha de Fulcanelli me quedara solo durante 30 años para mantener el nivel de la antigua alquimia? Nos quiere hacer reflejar que, bueno, se ha mantenido fiel durante estos 30 años tras la marcha de Fulcanelli, ¿no? Porque dice 30 años, o sea, de la marcha de Fulcanelli del 22 hasta 1952, que es la fecha casualmente en la que se reanudan las referencias a su maestro, ¿no? Seguimos, tenemos más. Fijaos en el 72. ¿Acaso no hemos llevado también en el curso de 30 años en la alegre montaña de los sabios, solo y muy alto el rojo estandarte de la alquimia, sin más apoyo que nuestra inquebrantable fe? Es muy indicativo esa inquebrantable fe, hablando del silencio mantenido durante 30 años sobre su maestro, que por algún motivo cambia, ¿no? Y por poner una última mención, aunque hay más, ¿no? Tenemos esta que me parece muy reveladora, de 1963. Nos dice: poco después de la feliz experiencia en la fábrica de gas, que fue en 1922, exactamente la magistral demostración efectuada ante 3 testigos, Fulcanelli nos hizo la siguiente declaración, sin que nosotros la pidiéramos ni entendiéramos su verdadero significado, tan lejos que estábamos todavía en pensamiento y en tiempo de la inconcebible agitación que tendría que justificarlo después de unos 30 años. Es decir, Fulcanelli le hizo una declaración en 1922 que solo entendió 30 años después, y esa declaración fue: vendrá el tiempo, hijo mío, en que no podrás trabajar más en alquimia, y deberás encontrar una región rara y bendita, privilegiada sin duda, situada al sur, más allá de nuestras fronteras. Bueno, esto cuadra mucho con ese refrán adagio que nos dijo en el prólogo del misterio de las catedrales, ¿no? Nadie es profeta en su país. Es decir, Fulcanelli en 1922 ha tenido que desaparecer de Francia. ¿Dónde? En una región rara y bendita, privilegiada sin duda, situada al sur de Francia, más allá de nuestra frontera, es decir, España, Sevilla. Fulcanelli en 1922 viaja a Sevilla y allí permanece, por lo que se ve, esos 30 años. Bueno, hay muchas preguntas que hacernos en este punto, y como hemos dicho,
bueno, no lo hemos dicho, lo decimos aquí, esto resulta ser la clave del misterio, ¿no? ¿Por qué Cancelliere ha tenido que esperar hasta la década de 1950 para volver a hablar con su maestro, ¿no? Bueno, nos dice que encuentra a su maestro. ¿Por qué esos comentarios de que estuvo solo, con inquebrantable fe, la solicitud, ¿no? Parece incluso una solicitud, el reconocimiento por haber estado soportando el estandarte alquímico él solo? Es que quiere hacernos ver que Fulcanelli lo había abandonado. ¿Y cómo es que aquí consigue nuevos escritos y que iban a conformar la tercera obra inacabada Fini Gloria Mundi? ¿Cómo que los publica si no habían acabado, ¿no? ¿Cómo es que consigue esa carta del verdadero iniciador de Fulcanelli? Bueno, podríamos sacar muchas hipótesis, ¿no? Pero la más razonable, desde luego, es que Fulcanelli a partir de esta fecha ya no vive, y Cancelliere puede hablar ahora más libremente de él, incluso publicar sus últimos escritos inacabados. Esto se hace muy evidente en el caso de la carta dirigida a Fulcanelli por su iniciador y de la que nunca se separaba. Pero tenemos algo en esta fecha que motivó eso. Pues aparte de que podamos concluir de que Fulcanelli debió fallecer unos años atrás, es el propio Cancelliere el que nos dice, nos detalla en numerosas ocasiones, como hemos dicho, su viaje a Sevilla. Además, ese viaje a Sevilla ocurrió a principios de 1953, ya lo sabemos, porque tras el fallecimiento de Cancelliere se encontraron billetes de autobús en Sevilla, se encontraron su pasaporte, se han publicado también cartas postales que Cancelliere escribió a amigos suyos a Francia, fechadas desde España hacia Francia, fechadas en esa época, ¿no? Este viaje es muy comentado por los investigadores, pero bueno, no lo han querido profundizar en ello, porque en principio que tiene que ver Sevilla con un alquimista francés, no les encaja en ninguna de sus hipótesis, en ninguno de sus personajes propuestos, y pasan por alto un relato que Cancelliere le dio la máxima importancia. Ya os digo que a partir de 1969 él comienza a darnos múltiples versiones de ese periplo que realiza Sevilla, donde ve a su maestro, ¿no? Vamos a ver un poco en detalle esas declaraciones de Cancelliere, ¿no? Donde según él encuentra a Fulcanelli cambiado en una ocasión con el rostro de una mujer y portando el collar con la insignia del toisón de oro, en otra ocasión como un hombre de su edad, o en una visita solo dice que no sintió Fulcanelli en la atmósfera. Siempre nos indica la dificultad para reconocerlo, ¿no? Fijaos que en el 71 nos dice: cuanto a Fulcanelli, vivo ciertamente lo está, el tiempo no cuenta. Lo he vuelto a ver concretamente en 1951 y he descubierto el lugar secreto donde está. Viajaba por España, no lejos de Sevilla, donde era el anfitrión de amigos con una hermosa casa con terraza y doble escalera que daba al parque. Inmediatamente sentí a Fulcanelli en la atmósfera. Pero después de una de esas largas noches de trabajo a la que estoy acostumbrado, no está hablando de su estancia en esa casa de Sevilla, el descubrimiento que hice parecía aún más persuasivo. En un gran callejón de follaje denso, una joven, una reina, caminó hacia adelante, llevando el collar del toisón de oro, y seguida por una sirvienta. Todo esto muy vivo, muy brillante. La joven me hizo una cálida inclinación de cabeza y estaba seguro de que Fulcanelli me susurraba: ¿me reconoce? A lo que respondí: sí, pero ¿cómo traducir esa certeza? Bueno, extraño, ¿no? Sienta a Fulcanelli en la atmósfera, luego ve a una joven reina que le pregunta si me reconoce como si fuese Fulcanelli, y Cancelliere le responde que sí, pero sin tener la certeza, ¿no? Vamos con otra, ¿no? Más adelante, fijaos aquí en el 76, ¿no? Fulcanelli me visitó muchas veces en 1922 en Sarcelo. En 1930 se fue y ya era ya un viejo,
pero cuando lo volví a ver en 1952 apenas parecía tener 50 años. Aquí, bueno, más extenso, ¿no? Estoy poniendo extractos de estas publicaciones. Aquí lo volví a ver y sin ningún cambio de sexo ni nada, simplemente que parecía tener 50 años. Fijaos en el Feu du Soleil, esa entrevista que decimos que es muy reveladora, ¿no? Y en el que Cancellier se explaya. Dice: estaba cerca de Sevilla, caminé como un monarca. Recordemos que siempre nos dijo que Fulcanelli era un aristócrata de familia acomodada, ¿no? Había todo lo que necesitaba, así que no esperaba encontrarme con Fulcanelli con mis tirantes cayendo por los pantalones. Cuando me vio, reanudó el tú que usó conmigo. Pero entonces, ¿me reconoces? Un niño que has conocido es difícil de reconocer cuando tiene 25 años. Aquí el caso fue todo lo contrario. Las veces anteriores que había visto a Fulcanelli en la planta de gas de Sarcelles, por ejemplo, era un viejo apuesto, pero un anciano. Pero lo reconocí porque hice retratos. Fijaos, ¿no? Lo extraño, ¿no? De encontrarse con Fulcanelli. Lo único que nos relata es que simplemente le pregunta si le reconocía, ¿no? Claramente está hablando de otras personas que por algún modo están relacionadas con Fulcanelli, que es lo que nos está queriendo decir, ¿no? A menos que creamos que Fulcanelli o se convirtió en mujer o rejuveneció no sé cuántos años o estaba en la atmósfera y le susurraba al oído, ¿no? Aquí hay algo extraño y es ese viaje a Sevilla donde encuentra a Fulcanelli, casualmente donde a partir de la fecha en la cual comienza a hablar de su maestro, ¿no? Vamos con una última, ¿no? En la entrevista de Jacques Chancel dice: tú me reconoces. Entonces recordé que yo había hecho muchos retratos. No, fue halagador, pero no se trataba de crear un retrato académico de él. Bueno, es un poco el niño crece bien en el hombre. Reconocemos al niño porque cuando reencontramos al hombre, aquello que encontramos de repente también le reconocemos. Pero al contrario, el viejo hombre que conocimos, nada sucede al niño que nos sucede al anciano en el fondo y que reencontramos de nuevo como habiendo superado el tiempo. Le reconocemos todo en su cara, las orejas, la forma, el estilo de pelo con tendencia al gris claro, pero era negro. Uno podría suponer que era teñido, no, pero era él. Yo no podía ver si tenía un diente propio. Bueno, aquí de nuevo la misma historia, ahora lo reconoce a Fulcanelli en la cara de un hombre mucho más rejuvenecido y fijaos cómo le compara, ¿no? Le reconoce su cara, las orejas, la forma, el estilo de pelo. Bueno, veremos a qué se refieren todas estas declaraciones, ¿no? Por poner una última, ¿no? Nos dice aquí en la entrevista de Jacques Pradel: bueno, cuando lo volví a ver tenía 113 años, es decir, en 1952. Yo tenía entonces 53. Vi a un hombre de mi edad. Cuidado, lo señala Fulcanelli en el 22, incluso antes era ya un anciano. Me recibió cuando llegó, me quedé bastante sorprendido. ¿Me reconoce? Le dije: sí, mi maestro, por supuesto. Desde luego, bueno, Cancellier no nos dice que se encontraba con su maestro, pero sí con una mujer en la que le reconoció y con el aspecto de un hombre más rejuvenecido de unos 50 años, en el que también lo reconoció. Pero si hemos supuesto que el maestro ha debido de fallecer, estos no deben ser otros que sus hijos, donde reconoció su cara, sus orejas, su pelo. No esta es la manera habitual de comparar a un padre con sus hijos, ¿vale? De ahí la confusión o el parecido con una mujer o con un hombre joven. Los investigadores han pasado de lado ante estas confidencias, reflejando que Cancellier estaría jugando con la leyenda de los alquimistas que encuentran la piedra filosofal y con ella el elixir de la vida eterna y con poderes para cambiar de aspecto, incluso de sexo, ¿no? Pero bueno, yendo a un plano más terrenal y lógico, Cancellier lo que nos está describiendo es el encuentro con la familia de Fulcanelli, del cual recientemente fallecido. Una de sus últimas voluntades fue hacer llamar a su discípulo para recoger sus últimos escritos para su publicación.
es claro y evidente. Canceller es llamado a Sevilla. Allí encuentra a los hijos de Fulcanelli, que ha fallecido unos años atrás. Le dan sus últimos escritos, incluso financiación para la publicación de una segunda edición, porque es claro que Canceller ha debido de recibir financiación, porque los libros, ni siquiera estas primeras ediciones, 30 años después fueron vendidas. Y eran ediciones caras que costaba realizarlas, ¿no? Y a partir de ese viaje pues se reactiva el tema Fulcanelli. Fulcanelli fallecido ya habla con más claridad, no nos da su identidad, pero desde luego habla con mucha claridad de él, ¿no? Que bien se entiende ahora esa referencia al viaje, a nadie profeta en su país, ¿cuál era la otra mención? A ir a una región situada al sur de sus fronteras. Fulcanelli tuvo que emigrar, no sabemos por qué motivo. Pasó esos 30 años que se mantuvo Canceller en silencio en Sevilla o en España y falleció. Tras fallecer Canceller fue llamado para recoger sus últimos escritos y publicarlos, y es lo que hizo. Y a partir de esta fecha, Canceller no solo publica sus escritos, sino que nos habla en todas las publicaciones de su maestro, cada vez dándonos más pistas, ¿no? Siempre de una manera ambigua y enrevesada, como propia de su estilo. No traicionó a su maestro, mantuvo el silencio sobre su identidad, pero nada comparado con esta época. ¿Y por qué? Porque aquí Fulcanelli vivía y podía ver lo que Canceller publicaba. Aquí Canceller respetó en todo momento a su maestro. Esta otra fecha es bien distinta.